Hola, muy buenas a todos, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Ana Elizabeth Muñoz y su servidor David Alejandro Aranda Esparza. La descripción del proyecto es la siguiente. Elabore un proyecto de Java que mediante un menú despliegue si quiere crear un árbol binario o un grafo o salir. Si selecciona árbol binario, despliegue un submenú que indique si quiere crear, recorrer o regresar. Si selecciona crear, despliegue un menú que indique si lo quiere crear balanceado, ordenado o regresar. Posteriormente, solicite los elementos del árbol y lo cree según la elección seleccionada. Si selecciona recorrer, muestre un submenú que indique si desea recorrerlo en preorden, inorden o postorden o regresar. Al seleccionar un método de recorrido, muestre otro submenú que indique si desea utilizar pilas, recursión o regresar. Al seleccionar pilas o recursos, muestre los nodos según la opción seleccionada. Si selecciona grafo, despliegue un submenú que indique si quiere crear, recorrer, mostrar o regresar. Y si selecciona crear, cree un grafo capturando el tipo de grafo, magnitud y los elementos del grafo. En caso de seleccionar recorrer, muestre otro submenú donde indique si quiere recorrerlos por anchura, profundidad o regresar. Y si selecciona un método, muestre los nodos según la opción seleccionada. Si selecciona mostrar, despliegue un menú que diga matriz de adyacencia, lista de adyacencia o regresar. Al seleccionar matriz o lista de adyacencia, muestre en la pantalla. Solo puede terminar cuando en el menú principal seleccione salir la opción regresar, regresar al menú anterior. Pues ya explicada la descripción, pues yo voy a explicar ahora pues mis clases que me tocaron desarrollar. Bueno, empezamos con la de nodo árbol, que es por así decirlo los nodos que integran el árbol binario. Y pues prácticamente esto ya es lo que venía en los apuntes, pero pues como variables privadas o de atributo, está un nodo árbol que es el hijo izquierdo, una variable entera que es el dato, lo que va a tener dentro del nodo. Nodo árbol hijo derecho, aquí hace referencia pues a los hijos derechos y también el hijo izquierdo que había mencionado. Y el private boolean signo, que es lo que vemos, no nos va a servir para el recorrido en posorden en las pilas, que es lo que vimos durante la implementación que hicieron en las videosesiones. Entonces aquí está el constructor de un nodo árbol. Voy a hacer un poquito más grande la, la pantalla. Aquí tenemos un constructor que nada más recibe como parámetro el dato y pues ya genera un nodo árbol. Aquí hay otro constructor que aquí es para, por así decirlo, hacer enlaces, que recibe un hijo izquierdo, el dato y el hijo derecho. Y aquí es donde se inicializan las variables del nodo árbol. Y aquí están setters y getters, las variables del nodo árbol. Aquí en el árbol, pues prácticamente todos los métodos, a excepción de crear árbol balanceado, son los que ya venían en los apuntes y que estuvimos implementando durante las clases. Entonces, pues ya se puede decir que todos ya entendemos cómo funciona esto, la recursividad y las pilas. Lo importante aquí recalcar o explicar es el método crear árbol balanceado, que es, en diferencia del ordenado, aquí los nodos se van agregando de manera imparcial. O sea, no se fijan si es menor o mayor. Aquí, como van entrando, se van asignando. Entonces, lo que decidí implementar aquí para poder resolver ese problema o darle esa funcionalidad es utilizando una cola. Iba a utilizar una de tipo queue, pero me di cuenta de que no me iba a ayudar bastante y por eso mejor implementé una que se llama cola auxiliar, la cual pues también tiene una clase nodo auxiliar. En esta, pues por así decirlo, me apoyé del proyecto anterior de una cola, sí, cola simple, y pues recibe, o sea, pues, guarda nodos árbol y también hay un nodo auxiliar que es para mantener la conexión entre ellos. Aquí podemos ver todos los métodos que, sí, pues son setters y getters y constructores. Y aquí está pues los métodos. Uno es insertar al inicio, insertar al final y borrar al inicio, que es el que me regresa un nodo árbol de la cola. Lo que yo decidí implementar para poder resolver ese problema fue que pues primero pide cuántos elementos deseo. Ya, pues, un ejemplo. Bueno, ahorita que lo corramos vamos mejor el ejemplo. Y pues ya recibe la información y pues como si la raíz está nula, pues primero lo va a agregar el nodo en la raíz.
Después, ya cuando ya hay raíz, eh, lo que hace es que el primer nodo o sea, primero va a checar la raíz. Por eso crea este nodo árbol que es auxiliar, que va a ser la raíz. Va a empezar por la raíz. Entonces, primero va a verificar que el hijo izquierdo de la raíz, o sea, que sea nulo. Entonces, el, bueno, aquí primero hice una verificación de que si el auxiliar get hijo izquierdo el hijo izquierdo y el hijo derecho son diferentes de nulos, quiere decir que ya no puedes ponerle más hijos a ese nodo, entonces voy a sacar de la cola otro para poder implementarlo. Pero primero va a empezar el auxiliar con la raíz. Entonces, el siguiente nodo que vamos a ingresar va a verificar que el hijo izquierdo sea nulo. Si es así, pues ahí se inserta el nuevo nodo en el hijo izquierdo de la raíz que es en este momento. Y aquí ya. Entonces, primero inserto al inicio el auxiliar porque todavía me falta verificar el hijo derecho. Y al final, o sea, después del auxiliar, inserto el nuevo nodo. Y ya aquí utilizo un while mientras B sea true. Y ya como aquí ya lo asigné, entonces ya B se hace falso y me saca del ciclo. Y ya volvemos a sacar al... pues aquí se vuelve a repetir. Se vuelve a poner la raíz y como ya el hijo izquierdo no es... Digo, ya no es diferente de nulo, pero el derecho todavía le falta. Entonces, no se cumple esta condición, entonces vuelve a checar esto. Ahora con el hijo derecho y ya pues inserta el nuevo nodo ahí y ya regresamos. Y otra, ya que tiene la raíz los dos hijos, ahora sí esta condición ya se cumple y ahora sí auxiliar va a pasar a ser el siguiente nodo, que sería el hijo izquierdo de la raíz, que ese es el que asignamos después del auxiliar. Aquí donde hago énfasis es en lo de insertar al inicio, que pues el auxiliar tiene que ir siempre al inicio porque es el que estamos completando. O sea, es el que todavía le falta verificar el hijo derecho. Porque cuando utilicé el queue, al momento de primero insertar el auxiliar y luego insertaba el nuevo, pues me daba problemas porque se perdía la conexión y luego se brincaba con este. Entonces por eso creo uno que el insertar al inicio lo metiera siempre el auxiliar y insertar al final pues va a ponerlo después del auxiliar. Por eso por eso preferí implementar una cola con los métodos que diseñamos. Y pues ya lo verifiqué y pues sí funciona. O sea, sí lo va creando así balanceado, o sea que va nivelado, pues no tanto por checar el orden o el valor de los nodos. Y pues sí, ya la mayoría pues que era ordenado es lo que ya venían los apuntes, los preorden, inorden, posorden, recursivo y pues lo de pilas también aquí lo tenemos, que ya lo hemos visto durante las clases y que pues ya vimos que sí funcionan. Entonces ahorita vamos a correr el programa para ver cómo la funcionalidad de esto. Hago un poquito más grande la pantalla. Esperamos a que corra. Listo. Aquí dice menú inicial, pues vamos a probar lo de árbol binario. Selectamos el 1. Ahora crear árbol binario, primero vamos a crear uno ordenado. Vamos a hacer uno pequeño, de 5 elementos. Y vamos a poner primero un 20. Entonces, para poner el 10 se va a ir hacia la izquierda, al 5, digo un 15, se va a ir a la derecha del 10, pero a la izquierda del 20. 25 se va a ir a la derecha del 20 y 22 se va a ir a la izquierda del 25. Entonces ya se creó el árbol, le vamos a regresar y vamos a recorrer el árbol binario en preorden primero, de forma recursiva. Y aquí lo tenemos, preorden recursivo, 20 que es la raíz, 10 que es el hijo izquierdo y 15 que es el hijo derecho del 10. Y luego ahora se va con el hijo derecho del 20 que es el 25 y luego ya el 22 que es el hijo izquierdo. Entonces vemos que sí funciona y ahora el de la pila pues va a decir lo mismo. Ahora regresamos en orden de manera recursiva. Vemos que es hijo izquierdo, hijo derecho, raíz y luego el hijo, o sea es hijo izquierdo, raíz, hijo derecho, perdón. Y vemos que sí se cumple esa condición. De forma pila pues sale igual. Vamos a regresar y ahora el de posorden vamos a hacerlo de recursiva
que aquí sería hijo izquierdo, hijo derecho, raíz, y vemos que sí se cumple esa condición porque al final sale la raíz, o sea, la raíz principal que es 20, el origen del nodo, y de forma de pila, pues ahí lo tenemos, y sí se cumplen las condiciones. Ahora, ahora sí, perdón, es que se me estaba acabando la batería de la computadora, pero ya la puse a cargar. Entonces, ahora sí, me quedé en lo de hacer un árbol binario balanceado. Entonces, aquí ya creamos árbol, crear árbol balanceado, hacen dos. Y, no, espera, me equivoqué. Crear, sí, es crear y luego dos. Cinco elementos, y pues vamos a empezar, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50. Entonces tenemos que 10 es la raíz y pues vimos cómo se fueron organizando. Aquí ya da igual el tamaño o sea, el valor, aquí ya nomás es cómo se fueron ingresando. Entonces, siguiendo la lógica, 10 es la raíz, 20 es hijo izquierdo de la raíz y 30 es el hijo derecho de la raíz. Y el 40 y el 50 son los dos hijos del 20, que es el hijo izquierdo de la raíz. Entonces vamos a ver si al recorrerlo pues se sigue esa lógica. Entonces recorrer un preorden de manera recursiva. Como podemos ver, pues sí se cumple esa condición, porque el 10 es la raíz, 20 es el hijo izquierdo, 40 y 50 son los dos hijos del 20 y el 30 es el hijo derecho del 10. Entonces, como podemos ver, si se comprueba que sí funciona el método. Y pues ya vamos a ver en pila qué es lo que sale. Y pues sale igual. Entonces, se comprueba que sí funciona el método. Entonces, vamos a recorrerlo nosotros dos para ver que sí funcionó, que sí se cumple todos los métodos de recorrer. Y pues regresar, pues como podemos ver si se cumplieron, pues, o sea, si se adapta el método de balanceado a todos los métodos. Y pues eso sería prácticamente todo. Salimos del menú y sacar el programa. Como ya mencionó mi compañero, el proyecto de Java consiste en trabajar con árboles y grafos. Bueno, yo les voy a explicar el código y la utilización de estos grafos. Los grafos en Java una unión de nodos que pueden tener o no una dirección, y esa dirección puede tener un peso que se puede insertar. Por lo tanto, como aquí vemos dentro de la clase de grafo, tiene declarada una variable que se llama n. Esta variable n es el número de nodos que va a contener el grafo, y una variable declarada como matriz. Aquí en el constructor del grafo se tiene que insertar los números de los nodos. El usuario los va a insertar. Entonces después vamos a crear una matriz. El tamaño de la matriz va a ser n por n. Si el usuario inserta n, como por ejemplo 6, se inserta 6, va a ser de 6 por 6. Después aquí vamos a recorrer la matriz en sus columnas, en sus renglones también, y la vamos a inicializar en 0. Después tenemos aquí varios métodos, que este método sería imprimir, va a recibir un objeto de tipo nodo y va a ir recorriéndolo, y va recorriendo también la matriz. Y va a tomar como salida todo esto, o sea, la matriz, lo va a recorrer, va a imprimirla como matriz. Después aquí vemos el menú. Les voy a explicar un poco de lo que consiste el menú. Aquí empieza el menú creado. Okay. Estas variables son las opciones que tiene que va a tener el menú. Aquí entra dentro de un do while. Este do while de aquí nos sirve para, al momento de insertar la opción que queremos hacer, si queremos trabajar con árboles binarios, trabajar con grafos o salir, al principio lo va a marcar como un error. Entonces ya cuando se inserte y ese valor es válido, este valor va a ser como validado. Cuando sea validado, si es un valor de los que está aquí, lo va a tomar como true, o sea, como verdadero, y
hasta después nos va a seguir avanzando. Entonces aquí hay dentro, bueno, aquí dentro del menú hay muchos do while para valorar todo. Vamos a valorar que sea por ejemplo, que inserte un 1 y que no inserte una Z o una X, por ejemplo. Y este do while también maneja excepciones con try y un catch. Es lo que hace que vaya avanzando o no. Aquí, bueno, dentro de la opción 1, que era lo del árbol, trabajar con árboles, vamos a ver si quiere crearlo. Si quiere crearlo va a ser balanceado o ordenado o regresar. Y aquí se insertan los métodos. Después de recorrerlos y se inserta, si quiere recorrerlo en preorden, en pilas o recursión o regresar. O si lo quiere recorrer en orden, pilas, recursión o regresar, aquí están los métodos. Aquí también está en posorden, pilas, recursión, regresar. Pero a nosotros lo que nos importa es lo de aquí, lo de grafos. Aquí, trabajar con grafos. Para trabajar con grafos, primero vamos a preguntarle que si quiere crear, recorrer, mostrar o salir. Si quiere crear, vamos a preguntarle que si el grafo va a ser ponderado o dirigido. No, perdón, ponderado o no ponderado. Aquí está. Ponderado o no ponderado. Si es ponderado o va a ser dirigido o no dirigido, y si no es ponderado también dirigido o no dirigido. Entonces avanzamos, vamos a recorrer el grafo, la anchura, profundidad, y vamos a recorrer la matriz, vamos a mostrarla en matriz o en lista. Aquí dentro de los métodos vamos a ver si es dirigido o ponderado. Si es ponderado y también es dirigido. Aquí va a insertar el usuario, va a insertar los nodos que tiene que tener. Después va a crear el grafo con el número de nodos que va a tener. Después de ahí va a llegar dentro de un for, va a ingresar el usuario el nombre del nodo, y así hasta que se llegue el número de nodos creados. Después vamos a después de aquí vamos a con JOpaint, vamos a preguntar que vamos a decirle que nos dé las aristas. Vamos a decirle que primero nos dé el nodo inicial, después el nodo siguiente, o sea, con cuál se va a relacionar el arco, y después vamos a ingresar el peso porque obviamente es ponderado, y bueno, también es dirigido aquí en este método. Y después aquí, para ya no alargar más este video, se los voy a demostrar de una vez aquí, por eso lo inserté aquí de una vez el código, para mostrarlo, imprimirlo como matriz y también para recorrerlo por anchura y también por profundidad. Este mismo de aquí hace lo mismo, dirigido, pero es no ponderado, entonces no vamos a insertar ningún no es dirigido, entonces aquí pues no va a ir de este arco para acá ni de este para acá. Entonces aquí no dirigido y no ponderado, esto es muy importante. Entonces aquí, como no es ponderado, no va a tener peso, y tampoco no dirigido y tampoco va a tener ponderación. Les voy a mostrar a continuación. Voy a correr el programa. Bueno, como ya les dije, yo les voy a mostrar lo del menú. Aquí ya me adelanté un poco. Vamos a trabajar con grafos, por eso le di número 2. Vamos a crear un grafo y lo vamos a recorrer por no ponderado, lo vamos a hacer no ponderado y dirigido. Aquí ya lo estoy haciendo. ¿Cuántos nodos tiene? Va a tener 4. El primero es A, B, C, D. Vamos a elegir cómo se relacionan. Se relaciona A con B. Vamos a agregar otro, A con C. Vamos a agregar otro, es A con D. Y no vamos a agregar otro arco. Aquí se muestra la matriz. Así se va a recorrer por anchura. Se recorre A, aquí está por anchura y por profundidad, y pues así queda.